El tema del día de hoy, potenciando el cambio. Panduit como aliado en la optimización de procesos y producción para Contract Manufacturers con nuestro experto Juan Medina. Juan es ingeniero eléctrico con un MBA en el ITAM. Como gerente de cuentas estratégicas, cuenta con un amplio historial y experiencia de trabajo en la industria de fabricación electrónica y eléctrica en las áreas y procesos de manufactura, inyección, troqueleado, ensambles y acabados, ingeniería de producto, diseño, calidad, proyectos, automatización, soporte técnico, consultoría industrial y negocios. Cuenta con una amplia experiencia de más de 35 años en negociación, operaciones, gestión en ventas y liderazgo en equipos multifuncionales. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Comenzamos. Pues bienvenidos nuevamente a esta sesión. Muchas gracias por todos por acompañarnos. Estaremos platicando precisamente sobre un tema en el cual actualmente considero de mucha relevancia, sobre todo por todo el ecosistema, todo el ambiente, toda la situación que estamos viviendo actualmente. Y pienso que por esa parte es todavía doblemente interesante en ese aspecto. Y sobre todo, porque obviamente, como dice el título de nuestra presentación, es potenciando el cambio. ¿A qué me refiero? Concretamente en el mercado y con este tipo de mercado o clientes en el cual los denominamos contract manufacturers, que si hacemos una traducción hacia el español, estamos hablando también se conoce como manufactura por contrato. En este aspecto, precisamente la idea es poder platicar que dentro de del trabajo de los objetivos de Panduit dentro de la industria, precisamente está este mercado vertical como uno de los más relevantes y sobre todo de los más importantes en lo que respecta al potencial de negocio. Antes de esto, y para no obviarlo, como sabemos, tenemos como Panduit dos grandes unidades de negocio. Estas dos grandes unidades de negocio, una está enfocada precisamente en toda la infraestructura para redes y conectividad y de datos. En ellas obviamente tenemos la parte empresarial, centros de datos y muy importante, y por eso la menciono, la parte de la industria, en la cual está habiendo también ese tipo de convergencia. Actualmente dentro de todos el scope y potencial de negocio que hay, y obviamente en todo nuestro ecosistema tenemos usuarios finales, tenemos obviamente a estos usuarios, digamos, intermedios, a distribuidores, a nuestros partners, a integradores, etcétera. Entonces, precisamente lo menciono porque tal vez en muchos aspectos veremos más adelante en el cual hay diferentes tipos de relevancia de negocio y de incumbencia. ¿A qué me refiero? Hay diferentes integradores que tal vez pueden estar trabajando en la parte de datos dentro de la industria y obviamente encuentran oportunidades de negocio que veremos más adelante. Considero que uno de los aspectos más importantes es poder entrar, estar con el cliente. Y si ya estás en algún aspecto dentro de algún tipo de industria, en ese tipo de negocios, obviamente es una oportunidad grande el poder dar un paso lateral y platicar con los clientes, pero en otra índole, precisamente en la parte de la infraestructura eléctrica e industrial, concretamente para mercados como OEM o ICMRO. En este caso, lo que hablamos es en la parte de OEM y veremos cómo se va armando ese ecosistema en el cual iremos viendo y adentrándonos precisamente cómo empiezan a trabajar en ese aspecto. Veamos y vamos a desglosar un poco este aspecto. Viéndolo de manera general, en el ambiente industrial y de manufactura tenemos dos entidades muy importantes que son los OEMs y los contract manufacturers, o los que tenemos como también denominados manufactura por contrato. En este aspecto vemos que un OEM básicamente es una entidad, un organismo o una organización que entrega un bien final, es decir, por ejemplo, como un Whirlpool, como un Ford, como un Samsung, que te entrega un bien ya terminado. Y los contract manufacturers son los que entregan bienes intermedios, componentes hacia estos OEMs para que ellos puedan precisamente hacer el ensamble, la integración de esos productos en su producto final.
vemos que muchas de las cosas importantes es la relación que tienen entre ellos y veremos cómo es precisamente la forma en la cual Panduit con sus aliados, con sus partners, tanto en todo el ecosistema, integradores, contratistas, distribuidores, hacemos y les damos mayor valor y hacemos que esta cadena, tanto en diferentes aspectos como en logística, en reducción de costos, perdón, generar el cambio al interior por aspectos de innovación, darles calidad y sobre todo una parte importante que es todo lo que importa y sobre todo para poder generar este bien en la parte final del entregable. ¿De acuerdo? Todo esto es la parte en la cual se ocupa mucho en esta parte de los contract manufacturers para darle libertad, digamos, entre comillas, a los OEMs de poder generar y irse adentrando en la parte del negocio. Antes de seguir concretamente y para no obviarlo, veamos qué es un contract manufacturer. Básicamente es una empresa que produce bienes, parciales o totales. Lo importante es que obviamente estos son componentes que están dando hacia el usuario final. Obviamente en esta parte hablamos de, no sé, componentes como un arnés, como ciertas fixturas que se van llegando, diferentes ensambles eléctricos que van siendo parte de los componentes, botonería, tarjetas, etcétera. Y que obviamente estos lo que hacen es brindar esas capacidades, obviamente todo su expertise de manufactura, de producción hacia el usuario final, que en este caso es el OEM, y que obviamente le ayuda a tener de una mejor forma todo lo que es el time to market y sobre todo todo lo que implica en este tipo de generación hacerlo más redituable y que ellos puedan tener precisamente mayor competitividad. Iremos viendo a lo largo de la sesión que precisamente un factor importante en el cual me atreveré a decir que es una de las partes medulares es la competitividad. Hay que recordar cómo estamos actualmente en este entorno tan cambiante, tan globalizado, se va actualizando prácticamente diario con diferentes temas como pues, lo que tenemos hoy en día, que es precisamente el tema de los aranceles o de las tarifas, todo lo que importa, por ejemplo, en acercar hacia los usuarios finales, OEMs, toda la producción, todos los componentes, y hablamos de diferentes aspectos en los cuales lo más relevante para poder sobresalir de todos ellos es tener y ser competitivos. Aquí veremos unas escenas en las cuales quiero que las observen y vean cómo, qué tienen en particular y qué áreas podemos encontrar de oportunidad. Esa es una labor que se puede ver en cualquier tipo de ese tipo de contract manufacturers, en los cuales son ensambles manuales y de alguna forma es una producción que es constante, ¿de acuerdo? Al final platicaremos de qué es, por qué es lo importante y de aquí obviamente el recalcar todo ello. En precisamente aspectos importantes como son la competitividad, los tiempos de producción, la calidad, evitar retrabajos, etcétera. Esto que están viendo, pues bueno, no es ajeno a cualquier tipo de labor, construcción, manejo, proveeduría de partes, etcétera. Es parte de la cadena precisamente de producción y cómo se van llevando a cabo cada uno de los diferentes elementos, en los cuales precisamente trabajaremos y estaremos platicando alrededor de cómo hacer esto todavía más eficiente, más competitivo, que sea realmente algo que impacte y que genere precisamente mayor valor a esta organización. Esto que les presento ahorita, pues bueno, son labores que son de todos los días, en todo momento. Hay factores importantes que quiero que se tomen en cuenta. Unos de ellos son precisamente los tiempos, en los cuales el tiempo es un bien, es un activo, el cual, créanme que es completa y absolutamente necesario, valioso y que obviamente no es recuperable en términos actualmente de entregas, de llegadas de materiales, de facturación, etcétera, el punto medular es el tiempo. Entonces, dentro de lo que vimos, ténganlo en mente y veremos más adelante el por qué precisamente estamos haciendo un poco de hincapié en ello. Relacionado a esto, precisamente va enfocado en los siguientes puntos. ¿En qué se debe de enfocar? ¿Cuáles son las partes importantes que un contract manufacturer debe de ir manejando y que obviamente debe de ir desarrollando en este aspecto?
todo lo que vemos a fin de cuentas es parte de sus propias capabilities, de su propia forma de existencia como organización. Pero actualmente algo que se está generando muy importante, inclusive por eso lo coloqué en negro, son esas alianzas estratégicas. Estas alianzas son en las cuales si yo no tengo los suficientes elementos, las capabilities para poderlas exponer, necesito aliarme, necesito tener de quién poderme apoyar para poder dar ese bien, ese valor, ese expertise y sobre todo cómo manejarlo. Muchas veces, como sabemos, es importante tal vez que nosotros no tengamos todo ese conocimiento o toda esa experiencia o todos esos recursos. Lo que debemos saber es quién los tiene, de qué manera los puede hacer eficientes y los haga de la mejor forma en el menor tiempo posible y a la primera. Por eso es que es muy importante este tipo de alianzas estratégicas. Veremos que precisamente el punto importante para esto va a ser en el cual podamos ver cómo estamos trabajando y que obviamente en esta parte Panduit, igual que todo su ecosistema, precisamente estaremos trabajando para poderles brindar este tipo de elementos y que obviamente tengan las mejores alianzas para poder hacer frente a este tipo de productos, tanto en la parte de usuario final, en la parte de producción, en la parte de proveeduría y sobre todo cómo conformamos ese tipo de cadena de valor en todo ese aspecto. Ok, hablemos concretamente en este punto de cuáles son los puntos o de las subverticales de los contract manufacturers que son relevantes actualmente en el mercado global, tanto en México, América Latina y en todas partes. Uno de ellos, precisamente hablando en este aspecto, es la fabricación o la manufactura por contrato. Y hablamos, por ejemplo, de un mercado que engloba muchas de las soluciones de Panduit y que obviamente hay mucha experiencia que podemos transmitir, compartir y obviamente trabajar con todos ustedes, y es la fabricación de arneses. En esta fabricación de arneses pueden ser prácticamente para cualquier índole, entendiendo de que un arnés es básicamente un cable con un punto de conexión en un extremo. Esto, obviamente, como podemos ver, y hacia donde quiera que volteemos, tan solo en nuestro propio teléfono, en la computadora, en cualquier lado, hay una conectividad pequeña, grande. Puede haber un arnés pequeño en nuestro teléfono o puede haber un arnés de 50 metros en un tren con, obviamente, capacidades, diámetros y conexiones muy robustas. Entonces, realmente eso es lo importante. Vemos que esto se va a ir agrandando, se va a estar especializando y cada vez es más frecuente la recurrencia de ello, como veremos más adelante. En cualquier nivel de producción, ya sea bajo, mediano o alto, para diferentes tipos de mercados o la forma en la cual estaremos trabajando y sobre todo la parte en la cual cada vez se van haciendo más exigentes para cumplir estándares, para cumplir diferentes aspectos en los cuales van generando más por la automatización y dejando todavía un poco de lado, depende en qué sentido, pero sobre todo para incrementar el rate de producción, labores manuales. Y nuevamente, esto va a pegar directamente a la competitividad. Otro aspecto son precisamente los fabricantes o los contract manufacturers en el sector electrónico. Aquí vamos a ver que también una parte importante se están yendo y generando precisamente en ciertas franjas. Por ejemplo, en México es muy sabido y es notable que, por ejemplo, en la franja fronteriza del norte, concretamente, por ejemplo, en Baja California, en Chihuahua, en ese tipo de sectores hay mucha maquila, muchos contract manufacturers en la parte de ensambles, arneses y mucha industria, por ejemplo, médica, electrónica, de diferentes tipos de etapas, tablillas electrónicas de controles sofisticados, etcétera. También en la parte aeroespacial son clústeres que se están generando y obviamente requieren un nivel de especialización muy grande. De ahí obviamente precisamente son MS, son los Electronic Manufacturer Suppliers, obviamente en este aspecto es en el cual estamos trabajando. El gran tamaño que implican estos, por ejemplo, como un Boeing, requiere que tengamos este tipo de especialización y poder ser capaz de poder tener una conversación con ellos en el ambiente tanto normativo, de estándares, de calidad, de procesos, de influencia y de incumbencia para ellos. Nos puede llevar, por ejemplo, un proyecto para poder trabajar con
algún tipo de especificación directamente. Por ejemplo, en la parte aeroespacial puede tardar 2, 3 años simplemente para que se pueda generar un movimiento. Son muy estrictos. Pero también les digo esto, una vez que tú generas ese cambio, generas esa especificación y estás dentro de, es complicado primero que te muevas y segundo, obviamente, que haya cambios en ese sentido. No digo que sea para siempre, pero obviamente esto es para cualquiera que desee entrar. Y créanme, en esta industria, sobre todo la aeroespacial, es muy demandante en todo lo que es estrictos en sistemas de norma y seguridad por todo lo que implica las vidas humanas. ¿De acuerdo? Entonces, esos son aspectos y también el mercado de appliance, o sea, de electrodomésticos, está generándose mucho en todo lo que es América Latina. En México tenemos fabricantes como un Whirlpool, como un Mave, etcétera, los cuales requieren cada vez más componentes. En Colombia también la parte, por ejemplo, de Whirlpool o Mave es toda esa plataforma que se requiere de conectividad para estufas, lavadoras, secadoras, etcétera. Y no se diga con la relevancia que está empezando a generarse también en Brasil y en otros países. Argentina es otro de ellos en los cuales agentes, por ejemplo, como Mave, están generando mayor capacidad, mayor producción y están volteando a ver mucho en esa zona. Entonces, realmente el que se tenga el compendio, la forma, el trabajo que vayamos agregando y sobre todo teniendo como alianzas y sobre todo el trabajo de manera conjunta en la cadena de valor va a ser muy importante para estar presentes. Van a requerir calidad, van a requerir certeza, van a requerir todo lo que la experiencia que podamos dar y obviamente hacer esto. Y para todo, prácticamente en cualquier lugar, vemos que la producción de arneses, por ejemplo, o componentes para OEMs internos. ¿Qué es esto? Son OEMs de un tamaño menor en el cual obviamente ellos van generando sus propias, por ejemplo, aquí hablamos de pequeños electrodomésticos, máquinas de juegos, productos muy particulares, pero que tal vez no es una producción en masa como podría ser algún gran fabricante, digamos un Ford, por decirlo. Y ellos están trabajando en el interior, haciendo sus propios trabajos como ensambles, arneses, etcétera. No han terciarizado, no han tenido todavía por el nivel de negocio o por el tamaño que ellos tienen este tipo de trabajos. Pero créanme, esto está creciendo a tal grado y estos precisamente van generando mucha experiencia que cuando los toma y trabaja o los empieza a contactar los grandes proveedores o los grandes contract manufacturers, se van llevándolos de la mano en todos los aspectos, crecimiento, negocio y relevancia dentro del mercado en el cual empiezan a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante, entre otros factores, en los cuales de entrada, cuando uno empieza una conversación en este ámbito con este tipo de clientes, es lo que nos están marcando? Antes de saber si tengo, inclusive, créanme, hasta un precio aceptable, etcétera, es cumples con normativas, tienes UL, tienes ISO, cumples con por ejemplo, la IATF para la parte automotriz, tienes acreditaciones en ese aspecto porque el trabajo de este mercado, de los contract manufacturers, va, como había comentado, mucho de la mano en el tema precisamente de todo lo que va a involucrar, se va a incluir y se va a integrar en productos que van a ser de una comercialización, no, digamos, no solamente local, sino se van a exportar hacia países en los cuales, por ejemplo, como Estados Unidos, como Europa, etcétera, y deben de tener este tipo de acreditaciones. Es sabido que, por ejemplo, para Estados Unidos, tan solo si no cumplo con lo mínimo como huele, es imposible o no es práctico el poder tener eso en el mercado. Y todos buscamos eso, el crecer, tener esas oportunidades y es donde está realmente el negocio importante, tanto en todos los aspectos, fabricación, distribución, comercialización, etcétera. Y obviamente uno de los que creo que ha estado mucho en boca de todos ha sido, por ejemplo, el TEMEC, hablando, por ejemplo, en América del Norte, en los cuales está muy, hoy más que nada presente esto por el tema de las tarifas o los aranceles. Si yo no los tengo, si no estoy involucrado, si no he estado precisamente cumpliendo en este aspecto, voy a verme muy afectado por lo que ya sabemos, tarifas de el 10, 15, 20, 25%, en los cuales completamente me deja, si no estoy conforme a estos lineamientos,
fuera del mercado, no estoy de una manera competitiva y es donde realmente necesito estar en todas las incumbencias para este tipo de elementos. Entonces, esos son los aspectos mínimos en los cuales deben de cumplir. Nosotros podemos ayudarles en ese sentido. Obviamente, Panduit, de las soluciones que maneja y que veremos, están obviamente con todos estos elementos cumpliendo y excediendo en muchos aspectos toda la normatividad para poder hacer frente a este tipo de proyectos globales y que obviamente se enfoquen en nuestra cadena de valor aspectos más relevantes, tales como obviamente la comercialización, la producción y obviamente el movimiento de ese negocio de manera efectiva con los usuarios finales. Actualmente las tendencias con OEMs y contract manufacturers, como ven, van muy ligados, están entrelazados, no podemos separarlos. Pero a fin de cuentas vemos que aspectos importantes están precisamente basados en estos elementos. Ellos precisamente como OEMs necesito tener esa integración vertical de todo lo que incluyen mis diferentes áreas o mercados como en los que esté trabajando. Un Whirlpool, por ejemplo, requiere que obviamente te podamos integrar en toda su cadena de diferentes tipos de negocios, tanto para, no sé, aspectos de lavadoras y refrigeradores, etcétera, y todo lo que ellos requieren en diferentes tipos de performance o cumplimientos. Obviamente, la diversificación de esa cadena de suministro en la cual tan solo con la pasada pandemia, la crisis de los contenedores, deben de tener de una manera más diversificada, precisamente para no depender y estar atados solamente a uno, en temas en los cuales queremos evitar retrasos, tiempos caídos o incumplimientos por no tener los materiales adecuados en tiempo. Y obviamente los diseños que deben de estar basados precisamente y enfocados a la sostenibilidad, son temas también en la parte muy importante corporativa que deben de estarse cumpliendo allá actualmente. Y no se digan los contract manufacturers, obviamente esa forma de trabajar modular y que sea flexible. Muchos contract manufacturers tienen una forma muy amplia de cumplir con diferentes tipos de negocios y mercados verticales. No sé si les venga a la mente, pero por ejemplo un Flextronics, que ahora se llama Flex, un Jabil, un Sanmina, ven que tienen diferentes tipos de mercados, clientes que están requiriendo diferentes aspectos en la parte automotriz, en la parte de electrodomésticos, en la parte de electrónica, y por eso deben ser modulares. Debemos ser capaces de poderles dar ese tipo de flexibilidad en la cual ahorita pongo una línea para, no sé, por ejemplo, la parte automotriz para Ford, y también debo tener al lado una para BMW y que obviamente debo tener la flexibilidad y esa modularidad de cambiar cosas para que pueda ser ágil, pueda ser rápida toda la modificación que cambia de una plataforma a otra, de un modelo a otro o de una marca o de un OEM a otro. Entonces, esto es importante y es nuevamente viene la palabra, ser competitivos. El cliente va a estar con quien pueda darle los factores, los elementos, las ventajas y esos beneficios de manera rápida, cumplida y obviamente en tiempo y con la calidad requerida. Entonces, obviamente son aspectos en los cuales deben de estar trabajando, evolucionando, manejando y obviamente innovando en este tipo de aspectos. En la especialización por sector por ellos también se está haciendo cada vez más intensa y más fuerte. ¿A qué me refiero? La parte no solamente ya es hacer un arnés como tal, debo de tener toda la experiencia para ahora poder recibir proyectos, por ejemplo, de los nuevas plataformas de los EVs, de los autos eléctricos, y no solamente de ellos, sino de vehículos semipesados y de vehículos ya pesados, tractos, camiones que también están siendo ya eléctricos. Obviamente el crimpado, la organización, la protección, la identificación ya van a tener requerimientos también diferentes. Estamos hablando de arneses de alto voltaje que entro para poder tener dentro de por ejemplo, un Tesla o poder tener dentro de camiones grandes en los cuales ya también tienen esto y que obviamente pueda empezar a ir ganando negocio. Esa es la parte por cual esa especialización se vuelve cada vez más vital. Y obviamente, y otra vez, ese tipo de aspectos en los cuales no es necesario que tenga yo toda esa parte, puedo aliarme y tener en conjunto como unidad ese tipo de beneficios hacia mis clientes. Y obviamente que estas alianzas cumplan con todos los aspectos, normatividad, certificaciones y cumplimientos con el mercado que yo estoy hablando. Vamos a ver que, por ejemplo, en esta parte es muy importante que
los tipos de producción que tienen estos clientes puede ir variando y precisamente es el punto de esta charla en el cual la idea es que tengamos claro que hay en todos los aspectos y hay mucha variedad en todo ello. Depende, obviamente, las capacidades, la forma, presupuestos, involucramiento, perfil del negocio, visión de la organización. Pero a fin de cuentas podemos ir desde algo que, por ejemplo, es muy rudimentario, muy sencillo, que es la producción manual, hasta algo ya más elaborado, que tenemos maquinaria, tenemos diferentes tipos de componentes y sobre todo aspectos que nos van a dar beneficios más grandes. Tan solo en la parte de las ilustraciones vemos que tenemos todavía labores manuales muy rudimentarias, que obviamente pueden ser una tabla, pueden ser clavos, pueden ser un armado a mano como tal, y por otro lado puedo tener partes modulares en las cuales yo puedo ya colocar de una manera modular ese tablero. Si cambio de plataforma, lo puedo disminuir, quitar para que no me estorbe, para que no me ocupe espacio. Vamos a ver que aparentemente esto es muy trivial, pero vamos a ver que dentro de una industria el espacio, el área que tenemos dentro de la planta es muy importante, cuesta mucho y no está como para que podamos tener almacenado, por ejemplo, las tablas de los arneses. Eso es simplificarlo. Y por otro lado también, depende cómo tengamos esto, no hay labores muy automatizadas. Esto nos va a rendir obviamente beneficios de tiempos, movimientos y sobre todo labores que se hagan bien y a la primera para evitar retrabajos con una calidad premium para nuestros clientes. Las máquinas procesadoras de cable, por ejemplo, como la que aparece ahí, en las cuales prácticamente le alimentamos cable, hacemos el setup, ponemos nuestro rollo de conectividad, pueden ser terminales, ferrules, etcétera, y hacemos el setup y podemos tener el arnés hecho conforme nosotros lo estamos determinando. Esto, obviamente, y en la labor productiva, créanme, va generando muchos beneficios en ese aspecto, cuando mi negocio es importante para poder dar cabida a diferentes clientes en diferentes aspectos y obviamente en diferentes aplicaciones o verticales. Entonces, de ahí obviamente el reducir la mano de obra por este tipo de aspectos no es que lo sustituya del todo, sino obviamente necesitamos especializarla para ahora trabajar en este aspecto y hacerla más redituable en todo lo que implica precisamente el trabajo para otras áreas y que obviamente este tiempo de las personas se enfoque precisamente a generar mayor valor en otros niveles. Entonces, la idea es simple y sencillo, otra vez, ser rentables, ser competitivos y estar al nivel que nos está demandando, obviamente, las condiciones actuales del mercado, de todo el aspecto el global que se está requiriendo ahorita. Pero concretamente, ¿qué es lo que se está viendo? Y hay muchos, pero quiero enfocarme en estos porque creo que es algo en lo cual, independientemente de lo que sea, es algo en lo cual es un común denominador a todos y que impacta precisamente es en la bolsa, es decir, en el dinero, en el presupuesto, en todo lo que pasa y por la experiencia que hemos tenido y que hemos visto a lo largo de estos años, créanme, esto es un factor que es cada vez más relevante y más importante. Las lesiones por este tipo de movimientos que son repetitivos, imagínense un operador, un equipo de trabajo que está constantemente moviendo, accionando las manos para aplicar cinturones, terminales, etiquetas, hacer todo el cableado, hacer obviamente todo el trayecto, el layout en todo lo que implica tanto el arnés, un tablero, una maquinaria, etcétera, es muy desgastante. Y esto descapacita a la gente. Y obviamente, sobre todo en México y en muchos lugares, es una justificante, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano para que la gente pueda ausentarse y es una justificación también para que pueda tener con justificación médica y que pueda tener esa ausencia pagada. Obviamente esto afecta porque la gente que está entrenada se va, tiene que sustituir la organización y obviamente tiene que entrenar a esta persona nuevamente, a la nueva que va a entrar. Entonces, veremos que hay elementos en los cuales tanto por fixturas, por herramientas, por diferentes tipos de complementos de las soluciones que tenemos, ayudan a disminuir esto. Hemos
dado soluciones muy concretas a clientes en diferentes ámbitos, tanto en la parte de arneses como fabricación, por ejemplo, o a los grandes fabricantes de tableros eléctricos del país, en los cuales eliminar o reducir al máximo este tipo de problemas ha sido una parte importante para evitar ausencias, evitar precisamente el cambiar, estar rotando este tipo de gente que ya está especializada y que hace ese trabajo rápido y a la primera. Entonces, eso impacta mucho en el presupuesto, en el dinero, en retrasos y obviamente en la afección de la producción. Obviamente esto es también en lo que impacta en la mano de obra y que obviamente esto no permite que podamos ir avanzando en este sentido. Pienso que en este aspecto el costo de esta mano de obra también se va haciendo más importante y obviamente cada vez más competitivo en el sentido de evitar lo que conocemos como retrabajos o que haya precisamente este tipo de quejas con los clientes en los cuales definitivamente se hace muy importante el que no se generen, porque obviamente está en juego primero el nombre de nosotros como organización que está dando o fabricando el arnés, el componente o etcétera. Y la idea es que podamos ir llevando de la mano, trabajando y que podamos ver este tipo de aspectos de una manera más competitiva. Como les decía, los bienes raíces o más bien toda la infraestructura, el área de un piso productivo es muy caro y muy importante, pero siempre se prefiere mejor poner maquinaria, un proceso productivo que está generando dinero, que está generando un revenue y que obviamente que esté muerto en la parte, por ejemplo, de tener esas tablas donde están los arneses o diferentes fixturas que solamente son fijas y que podemos tal vez brindar una opción que sea modulable y que se ponga o se quite conforme se requiera. ¿De acuerdo? Ok. Aquí tenemos un ejemplo precisamente en el cual podemos estar hablando al respecto y que obviamente queremos y podemos hacerlo en esa parte y que obviamente podemos ir trabajando en este tipo de situaciones como tal, pues bueno, con arneseros, pero que obviamente están o son parte de los OEMs. Yo creo que en esta parte lo ideal y lo principal es tener este tipo de fabricantes en este aspecto. Este es un participante que se llama Magnete Picball, hace máquinas de juegos y precisamente muchos están en esta parte en la cual son una organización que va creciendo y que obviamente van generando cambios en este aspecto en el cual podamos estar trabajando de esa manera, brindando este tipo de soluciones y que obviamente tanto, por ejemplo, con aplicaciones de cinturones automáticas, Real Smart, por ejemplo, y que obviamente podamos ir llevándonos de la mano y que obviamente podamos tener ese tipo de generación de mejoras en lo que implican diferentes tiempos, movimientos y sobre todo hacerlo con la calidad requerida en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Aquí un punto importante son todo lo que son la parte de oportunidades. Pues bueno, va precisamente de la mano en la cual puedan tener la parte para poder modernizar, tener claro precisamente los elementos desde, por ejemplo, hemos visto y hemos tenido casos de que todavía aplican, por ejemplo, algo muy elemental como un cinturón de una manera manual con la mano o lo jalan con pinzas, lo cortan con un cúter y bueno, eso no es la mejor forma. Si recuerdan de los primeros videos que vimos en los cuales depende qué tipo de arnés puede afectarle la forma, el impacto que pueda tener. El hecho de que yo lo aplique con la mano de una manera que dependa de mí, obviamente puede ser muy apretado, puede ser holgado, qué es la tensión que requiere ese componente, ese arnés que se le está aplicando ese cinturón. Eso es importante. Entonces, tenemos elementos para poder controlar esa tensión, poder controlar que sea siempre la misma, no importa, y hacerlo bien y en la primera, ¿de acuerdo? Esas son las áreas de oportunidad. Obviamente, por ejemplo, ahora con este otro que es un arnesero, en el cual se ocupa precisamente en lo que respecta a la parte de mercados como electrodomésticos, automotriz, militar, etcétera, y componentes que son de esta índole, con una especialización que es importante y que obviamente vamos trabajando y vamos llevándolo de la mano en ese punto. Obviamente, y nuevamente, en vez de hacer labores manuales,
Las repetitivas es la idea de poder hacer mucho en ese aspecto, ¿no? O sea, hacer conectividad rápida a través de diferentes elementos para terminales, ferrules, cinturones, etcétera. Y obviamente aquí se va dando mucho en este aspecto. La oportunidad es ir automatizando y obviamente la parte en la cual sea repetitivo y que podamos llevar ahí ese tipo de situaciones, este aspecto, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí la idea es precisamente de todo lo anterior, ¿qué es lo que podemos hacer para hacer y poder dar una propuesta a este tipo de mejoras? Hay un pequeño video, se los voy a colocar para que lo puedan ver. Básicamente aquí lo que vemos, de todas maneras le puse subtítulos, pero es para que vean toda la solución que tenemos al respecto de los diferentes áreas, mercados y clientes, en lo cual implica, por ejemplo, arneses o componentes. Pueden ser muy robustos para trenes, aviones, pero veamos que, por ejemplo, desde un pad system, en el cual precisamente se pueden aplicar diferentes tipos de cinturones, alrededor de 85 cinturones por minuto, y que depende precisamente de la repetitividad, es lo que nos ayuda a hacerlo de una manera rápida. Cinturón, tenemos esa solución, tenemos, por ejemplo, para Real Smart, en lo que son ferrules, mucho en la parte de control se van ocupando. Ahorita, por ejemplo, en el mercado de HVAC está requiriendo mucha conectividad a través de ferrules, terminales, etcétera. La parte, por ejemplo, de impresoras portátiles se está manejando en ese aspecto y creo que va mucho de la mano, inclusive, por ejemplo, como esta, que es una impresora para placas de acero de manera automática. Entonces también va en conjunto qué es lo que requiera. También va desarrollando a través de su parte de ingeniería mucha información, muchos productos nuevos, innovativos y que la idea es precisamente generar y que sea más fácil precisamente el ensamble, el armado, la forma en la cual yo puedo dar este tipo de beneficios hacia las producciones y que obviamente pueda cumplir con la normativa y la calidad que se requiera para, por ejemplo, fabricantes de tractocamiones, tanto eléctricos como tradicionales, toda la nueva plataforma de EV, sistemas de puesta a tierra, herramientas para tener un bajo impacto en la mano, recordemos el síndrome del túnel carpiano. Vemos ahí el Quick Build, que es una parte modular de un tablero para poder hacer esto y evitar tener esas largas tablas. Entonces, todo esto en conjunto, la idea es que podamos trabajar y que obviamente sea forma en la cual podamos dar este planteamiento o este tipo de opciones que sea más interesante para ustedes. Aquí lo interesante también un punto importante es que todo lo que estamos viendo ahorita, si es de su interés, se acerquen hacia nosotros, puedan platicar y conversar con alguno de nuestros ingenieros, de nuestro equipo de ventas, en los cuales precisamente podamos tener un acercamiento y, ¿por qué no? Si es importante para la parte de la generación, cierre o movimiento del el proyecto con el cliente, el que se pueda tener una demostración en vivo, que podamos pasar solamente de un PowerPoint o un PDF a que se vea el equipo ahí trabajando con las exigencias que tiene el cliente. Esa es la mejor forma de poder llegar al convencimiento con ellos, en las cuales lo prueben y vean y que digan al final, independientemente de todo lo que le pueda decir, me sirve, me interesa, hablemos de esto. Esa es la parte de conversación, esa es la parte de forma que queremos trabajar y la idea es precisamente que podamos llevar a cabo este tipo de puntos. Como vemos aquí, por ejemplo, son cinturones en rollo, obviamente la forma en la cual se va a manejarle y que obviamente podamos llevar a cabo este tipo de situaciones en la cual podamos llevar a cabo todo lo que implica, por ejemplo, la aplicación de cinturones de manera automática. Hay una forma más amplia de ello, no quisiera dar, me gustaría que en un momento dado podrían ser o poder estar en este aspecto verlo más directamente. Es un tema amplio, pero a fin de cuentas lo importante es de que sea, quiero que se lleven esto en la mente, que obviamente nos ayuda a hacer esto básicamente más rápido a la primera y de una manera obviamente con ahorros en lo que es el tiempo, gente, etcétera. Entonces, esa es la forma en la cual queremos ver y de esta manera llevarlo a cabo.
Esa es la velocidad que requiero yo para el proceso, el equipo, el cliente que yo tengo en mente. Es la competitividad que yo requiero y necesito hacer para poderlo hacer. Puede ser que sí, puede ser que no, o puede ser algo en lo cual yo puedo ir pensando para crecer la relación o el negocio o más clientes. Hay que recordar tan simple y sencillo. Mientras más haga yo, mientras más abarque yo, va a ser mejor y que obviamente podamos darle toda la información precisamente al cliente y poder también hacerlo partícipe de esto. Eso es a lo que me refiero, que para poderlo meter y que pueda ser influyente con todos los procesos que requiero, podemos ir de la mano y hablar con los usuarios finales, inclusive para poder darle todos los requerimientos que él necesite, normas, cumplimientos, estándares, pruebas de laboratorio, etcétera. ¿De acuerdo? En la parte de conectividad, como vimos, tenemos diferentes aspectos, pero básicamente hacerlo rápido a través de una prensa de banco, nuestras terminales en rollo para hacerlo de una manera competitiva y obviamente a través de un aplicador y los juegos de dados respectivos. Esto puede ser a través de esa prensa de banco o dentro de una máquina procesadora de cable, en el cual obviamente todavía es más rápida, puede tener 1, 3 cabezales en los cuales tengo 3 aplicadores, o inclusive hay máquinas que son más grandes, robustas, en las cuales pueden tener 6 u 8 cabezales trabajando al mismo tiempo en diferentes labores, aplicando diferentes aspectos como terminales de tipo anillo, tipo tenedor, tipo desconectador, completa o parcialmente aisladas, ferrules, etcétera. Entonces, eso es lo que buscamos precisamente que se vaya generando. Obviamente son rollos, por ejemplo, de 3000 terminales en las cuales prácticamente es una jornada en la cual, dependiendo del proyecto, puede ser hasta medio o tal vez un día o dos, o puede ser medio o una hora, depende el trabajo que yo esté haciendo, pero es una continuidad precisamente en la cual se va llevando a cabo. Y hay aspectos en otros, por ejemplo, en los cuales podemos dar una información en la cual está en el rollo y que obviamente esto hacerlo todavía más fácil. Toda la radiografía que se requiere para hacer eso y para poderlo brindar al cliente está precisamente ahí. Dentro, ¿qué es lo que se requiere? Como obviamente el ajuste para poder hacer el crimpado con el aplicador. Tiene huele, qué tipo de desforre lleva, todo está ahí. Entonces, es una manera inclusive como una ayuda visual para ellos. Tenemos asociaciones y obviamente en lo que es el partnership para poder brindar todavía y ampliar esto, en los cuales precisamente a través de prensas, esas máquinas, inclusive algo que es importante para sobre todo la gente de calidad es toda la parte de máquinas para hacer el pull-out test, en las cuales es muy frecuente que se lleve a cabo dentro de estos clientes y que obviamente para el desforre también es muy importante el que podamos manejar y tener esto. En la parte, por ejemplo, de ferrules, esta es una máquina en la cual es una desforradora y aplicadora de ferrules. Yo lo único que tengo que hacer es colocarlo, como lo vimos en el video, el cable sin desforrar, lo introduzco en el orificio que se ve en el frente de la misma, me desforra y obviamente me aplica el ferrul. En partes de control en las cuales tengo un número de conectividad amplio, créanme, es muy importante porque obviamente la labor que yo pueda tener es tomar el cable, cortarlo, desforrarlo, agarrar el ferrul, introducirlo, llevarlo, crimparlo, o sea, todo eso multiplicado por qué les gusta que podamos tener en un tablero una forma de conexiones, unas 100 al menos, y por lo menos una producción masificada, pues creo que se hace más interesante el poder revisar y poder tener este tipo de situaciones. Entonces, por ese lado es en lo cual son opciones que podemos ver y manejar. Muy bien, pues bueno, hasta ahorita, de manera general, es el compendio que hemos platicado al respecto de precisamente toda la cadena y aspectos importantes como en los consumibles, las herramientas, todo lo que conlleva para la aplicación de ellos. Y créanme, esto va generando interés a medida de que va avanzando y que sobre todo tengo que cumplir con las exigencias, las demandas de los clientes y la forma en la cual se va a llevar a cabo. Pero concretamente, ¿qué tipos de clientes, qué tipos de productos son en los cuales yo puedo trabajar, puedo tener ese tipo de participación? Veamos, por ejemplo, uno de ellos es la fabricación de tableros. Yo puedo ser un productor desde los más grandes
tableristas o fabricantes de tableros eléctricos del país o del mundo, inclusive, de manera global, y poder tener un compendio de todo ese tipo de situaciones. Puedo hacer una parte, tal vez como un contract manufacturer, hacer una parte, por ejemplo, una sección de ello, o puedo, como decía, y por eso hice ese énfasis en una de las láminas anteriores, el hecho de que podamos ver que actualmente los diferentes tableristas o fabricantes de tableros eléctricos están ya generando todos sus tableros, todos sus arneses que llevan el cableado en el interior de una manera independiente en una área específica de ellos para agilizar la producción y no estar haciéndolos en ese momento como tal. Hago ya la forma básica de ese alambrado y lo genero para poder llevar solamente y hacer la instalación en sitio. Son labores que van agilizando y haciendo más rápido este tipo de trabajos. Entonces, llámese lo que sea, tableros de control de distribución, switchgear, la parte de tableros de bancos de capacitores, CCMs, etcétera. Hay una parte en la cual podamos participar dentro del interior o como terceras partes hacia ellos. Y como ven, también hice la mención precisamente de las unidades de negocio de Panduit, porque a fin de cuentas, lo que queremos es de que no solamente sean, sobre todo la intervención o la participación activa hoy en día de la electrónica, hablando, por ejemplo, como variadores de frecuencia, PLCs, switches industriales, cada vez está siendo más presente dentro de los tableros de eléctricos en todo ámbito. Ahí lo importante, precisamente lo que yo estoy viendo en este aspecto es que podamos tener una amplia participación, tanto con fibra, cobre, diferentes conectores de tipo LC, RJ45, bloqueadores para USB, como todo lo que podemos ver y manejar aquí en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, estos tableros también se van, por ejemplo, en la parte de la maquinaria que van llevando a cabo estos contract manufacturers y también hay integradores. Se va haciendo más o se va ampliando el abanico en el cual precisamente un tablero puede estar involucrado, por ejemplo, como en esa máquina inyectora o extrusora, y que la idea es precisamente que demos y abarquemos mayor cantidad, porque también una solución integral, una solución más amplia nos genera mayor participación y también el hecho de que podamos ser más competitivos en las ofertas que planteemos hacia estos clientes de una manera final. Y que obviamente todos estos componentes se están dando precisamente para que podamos ver, inclusive por innovaciones, por ejemplo, como el VeriSafe, están generando diferenciales con respecto a competidores o dentro del mismo segmento de fabricantes de tableros en los cuales ellos den y brindan mayor seguridad a través, por ejemplo, del VeriSafe o mayor control del acceso a través del puerto de acceso, el Data Access Port o diferentes componentes que vemos ahí. La idea es precisamente que podamos y se tengan como tal y que obviamente podamos tener más completos este tipo de soluciones. No dejando de lado, obviamente, digamos, nuestra parte, digamos, que ya es conocida por muchos como terminales, conectores de potencia, accesorios para cableado, etcétera, están disponibles y obviamente complementan precisamente a todo lo que estamos llevando a cabo en este momento, ¿de acuerdo? Concretamente, por ejemplo, para la labor de la gente que hace arneses o componentes o ensambles o diferentes fixturas, la idea es de que podamos darles una mayor velocidad, una mayor rapidez, incrementar ese labor rate que ellos tienen y alguna de las formas que presentamos anteriormente fue a través de esto. Aplicación de terminales en rollo, hacerlos más rápido con un rate de crimpeo de un segundo o 1.5 segundos. Obviamente la aplicación de ferrules automática, esto obviamente por el tamaño que implica un ferrul, que son, por ejemplo, para calibres 28, 26, son muy pequeños. Obviamente evitar ese desgaste del túnel carpiano en los trabajadores y que esto obviamente genere ausencias y obviamente falta de mano de obra calificada, obviamente espacios más eficientes para en vez de tener toda una tabla grande que nos esté ocupando un espacio muerto a través de tableros modulares como el QuickBuild y obviamente el Pad System para la aplicación de todo ello, obviamente es no hacerlo manual y ser más, elevar este tipo de aplicaciones. Inclusive podemos ver que el Pad System se puede agregar, se puede poner en un robot, en un brazo manipulador,
para hacer esa labor de manera continua. Ahí sí, literalmente continua, que solamente tal vez pararía para poder hacer el cambio de rollo de cinturones. El rollo de cinturones, por ejemplo, son 5,000 piezas y eso sería lo único que lo detuviera, porque de ahí fuera, propiamente pueden estar trabajando continuamente. Y estos son los diferentes componentes que se van llevando a cabo. Yo agradezco mucho este tipo de sesiones porque muchas veces los clientes o nuestro mismo ecosistema desconoce que tenemos diferentes tipos de soluciones. Hay veces en las cuales, como podemos ver, tenemos desde los herramientales para poder hacer la aplicación de terminales o, por ejemplo, tubos corrugados que tienen un grado de flamabilidad retardante y estabilizados en calor. Obviamente, todo lo que implica protección contra la abrasión del cableado, etcétera. Yo creo que de aquí sale y es muy gráfico toda la variedad que tenemos tanto en herramientas, consumibles, conectividad, agrupación, etcétera. Como parte del ecosistema precisamente en las cuales, por ejemplo, puede ser un arnésero, puede ser un contramanufacturer que genere ciertas fixturas o componentes como tarjetas, como relevadores, como diferentes accionamientos o componentes, por ejemplo, para un tractocamión, una industria que está muy en boga ahorita y que obviamente ahí podemos echar un vistazo de todo lo que podemos tener y que podemos incluir dentro de la oferta y que esto se va a ir proveyendo precisamente a fabricantes como un Kenwood, como un Scania, como un Freightliner, etcétera, y que obviamente hemos trabajado todavía en una parte que quisiera comentarles un poco después, pero a fin de cuentas aprovecho ahorita el espacio, también es generar aspectos que son más personalizados. ¿A qué me refiero? El ir más allá, ser más proactivos y que podamos sentarlos con los clientes y saber qué o cuáles son sus dolencias, esto a través de los contract manufacturers, de los OEM directos, y que juntos, todos en este ecosistema, podamos dar solución a algo en lo cual se está presentando, por ejemplo, para la retención, la administración, o partes que no existen actualmente y las estamos generando para darle solución precisamente a puntos importantes, por ejemplo, como decía, vehículos eléctricos, por ejemplo, semipesados, como por ejemplo camionetas, pickups, etcétera, que nuevamente son aspectos que podemos ver en toda esta variedad y que podemos ir trabajando en ese sentido. Considero que en este aspecto también, por ejemplo, maquinaria pesada, autobuses, etcétera, también podemos ir generando este tipo de aspectos, pero lo importante para esta industria es también que sean resistentes. ¿Cómo le vamos a dar precisamente esto a los clientes? Obviamente a través de materiales que sean robustos, que puedan resistir ese tipo de ambientes hostiles en los cuales lleven temperaturas casi de 280 grados centígrados, en ambientes completamente que pueden afectarlos en el sentido de solventes, gasolinas, etcétera, aceites, y que puedan resistir completamente a temperaturas muy altas o bajas, depende cuál sea el sentido de este tipo de aplicaciones. ¿De acuerdo? Aquí en este aspecto, por ejemplo, también el desarrollo de todo esto que llevan, por ejemplo, vehículos tractocamiones eléctricos y que obviamente van llevados de la mano y que lo importante es que son cosas que no había o no teníamos o sea, no solamente nosotros, sino en el mercado. Y es algo que le estamos dando cabida. Algo y que puedo comentarles en ese sentido es si hay algún requerimiento que se llegara a hacer en esa parte, obviamente lo revisamos porque debe de ser que tenga ese impacto, el desarrollar desde cero ese producto para poder dar una solución muy, muy, muy concreta y que obviamente pueda ser precisamente como este caso, de todo lo que es el enrutamiento para todo lo que son los cables de alto voltaje para todo lo que son los tractocamiones. ¿De acuerdo? Estos, por ejemplo, este es el nuevo modelo de Navistar, que también ya es eléctrico y que precisamente son muchos de estos los que estamos trabajando con ellos. Y la idea es precisamente ir generando, aparte de lo que ya conocemos de manera, llamémosle tradicional, o que ya es de nuestra línea que manejamos estándar, estos nuevos productos que van empujando, van empezando, y que la idea es generar precisamente un posicionamiento mejor, diferencial, y que obviamente también en esta parte sea interesante.
En la parte de, por ejemplo, todavía de trabajo pesado, se hace más integral aquí porque son productos y soluciones para el armado en sí de la infraestructura que requiere, por ejemplo, un tren, y que obviamente puede tener también la parte de control, hablando concretamente con todos los tableros de control que llevan en el interior. Entonces, aquí todavía conjuntamos más áreas de estos tipos de contract manufacturers. ¿Quién hace arneses? ¿Quién hace ensambles? ¿Quién hace componentes? ¿Y quién hace tableros? Entonces, ya es más entera, ya es más completa esto, y que obviamente esas plataformas se pueden homogeneizar a este tipo de ambientes. Y digo, lo que comentábamos, no solamente en ese aspecto, en la parte aeroespacial, hay diferentes soluciones que vamos llevando aquí. Aspectos, por ejemplo, como cinturones, como los que vemos ahí, como el negro, el cual es un diseño que nació como enfocado a los arneses de Boeing, en los cuales los cinturones de panel están, digamos, completamente en esta parte de todo lo que implica evitar rebabas, etcétera, pero esto todavía está exageradamente, y que obviamente vemos el serration por fuera, y obviamente tiene una cabeza de manera, le llamamos inline, para que no haga o que no aviente dentro de la distancia de la cabeza cuando tenemos diferentes agrupamientos o diferentes mazos de cable. Materiales también como el TFCell para este tipo de aplicaciones, en los cuales la temperatura, el soporte y todo el cableado que lleva interno en el avión es fundamental. Y algunos en los cuales, por ejemplo, también para lo que implica a la parte de los diferentes tipos de parte automotriz, inclusive cinturones de acero que pueden ir dentro de los motores. Hay diferentes niveles de acero, 304, 316, 321, depende cuál sea la aplicación, inclusive unos que tienen una configuración de ondas para dar mayor tensión y sobre todo para poder tener una capacidad de manejar el esfuerzo cuando hay un calentamiento que se puede contraer o se puede alargar, depende de la temperatura, o más o menor, y que obviamente podemos ir funcionando en ese sentido. Y que actualmente también en diferentes tipos, por ejemplo, en los vehículos eléctricos, llevan mayor número o puntos de conectividad y sobre todo también de datos. Es algo que se va generando también importante, y todo el material con requerimientos particulares de flamabilidad, de retención, de fuerza al movimiento, a la vibración, pueden también contar con ello. Y todas las diferentes componentes que quiero que vean, por ejemplo, cómo estamos manejando esto en este aspecto, y considero que lo importante es los diferentes tipos o oportunidades, desde hacer un componente como una tablilla, un relevador, una fixtura o un tipo de componente, lleva alguna oportunidad porque todo debe ser susceptible a conectarse, identificarse, enrutarse, etcétera. Entonces, eso es lo que vemos mucho, por ejemplo, también con los fabricantes que, como les comentaba, los electrónicos, que pueden y deben de llevar este tipo de combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ahorita estamos llevando a cabo, y dentro de como un compendio para que se vea más claro precisamente todo lo que implica en dónde hay oportunidad de negocio, en dónde podemos participar y de qué manera podemos llevar a cabo este tipo de situaciones, y también el contexto de cómo se integran ya a una solución ya más concreta. ¿De acuerdo? Hemos visto que hay diferentes tipos de fabricación, de innovación, etcétera. La forma en la cual tenemos que ir avanzando y de alguna manera evolucionando y innovando para poder cumplir con los lineamientos de estos clientes. Les voy a poner ahorita en esta parte, un poco final, cómo es esta fábrica de Xiaomi, en la cual le llaman una Smart Factory. Cada vez van involucrándose más procesos. Esto es algo que le llaman inclusive una fábrica a oscuras o sin luces. ¿Y por qué es este nombre? Porque simple y sencillamente no hay personas. Precisamente por eso no hay luz. Para llegar a ello, obviamente, requieren diferentes componentes que se van llevando de la mano con estos contract manufacturers, y que obviamente deben de dar el 100% de sus capabilities para llegar a algo de esta manera, que el usuario o el OEM final es Xiaomi. ¿Qué es lo que hace? Me va a entregar un bien, un teléfono, un auto o lo que fuera. Pero definitivamente, como pueden ver, todos los componentes no podrían hacer nada de eso si todos los contract manufacturers trabajan para ellos, obviamente no tuvieran el expertise, la especialización
las capabilities y cumplir con los lineamientos y estándares que requiere este mercado. ¿De acuerdo? Hasta aquí, de manera general, es lo que estaríamos platicando. Y por último, algo que quiero comentar brevemente es la forma en la cual podemos también ayudar a este tipo de situaciones es a través de un recorrido, un assessment, una evaluación en línea que podemos ayudar para ver diferentes tipos de búsqueda de negocio. Hacemos un recorrido, vemos qué oportunidades podemos encontrar, generamos un entregable para los clientes y todo, en este caso, los canales de distribución, nuestros partners, los integrados, etcétera, con los cuales vamos conjuntamente, en los cuales podemos dar una evaluación del estado actual y de qué manera podemos trabajar con ellos. Entonces, también quiero dejárselos en la mesa, en la cual podamos ir de manera conjunta, hacer un recorrido, hacer este tipo de lineamientos y que obviamente vemos cosas como estas que encontramos y podemos optimizarlas de esta manera. Ver esto y poder dar una respuesta, una solución o una propuesta hacia los clientes en los cuales de lo que encontremos se mejore, obviamente en calidad y en tiempo y obviamente en todo lo que es una propuesta tanto comercial, técnica y obviamente un entregable que sea de una manera profesional hacia este tipo de clientes. Pasar de labores más manuales a labores más automáticas donde sea justificable y que podamos trabajar en esa vertiente, dada la cantidad de conexiones que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, de mi parte sería por el momento todo. Cedo el micrófono a mis compañeras. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer Tech Day en 2025. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues para completar esta experiencia y este tiempo que pasamos juntos, me gustaría presentarles. Estamos en el Demo Room, en el Panduit Experience Center de Panduit, en el cual, por supuesto, están invitados todos los que estén aquí, e inclusive si no están aquí, algo que hemos hecho con muchos clientes es que en donde se encuentren, si de alguna manera hay forma de que haya contacto localmente con clientes de ustedes, por el corporativo, por visitas, por lo que sea aquí en la Ciudad de México, por favor, háganoslo saber. Esta es su casa. Pueden invitarlos. Obviamente, si ustedes vienen, qué mejor. Si no, nos hablan, nos coordinamos y podemos trabajar. Y la idea es de que vean un poco más de cerca precisamente todo lo que hablamos y todo lo que platicamos. Independientemente de dónde se encuentren, hay un lugar en el cual pueden ustedes también revisar esto o pueden hacer esta visita en México en diferentes lugares, también como por ejemplo en Guadalajara o en nuestras nuevas oficinas, por ejemplo en Chile, en Colombia, etcétera, en los cuales están más que invitados. Aquí quisimos hacer esta rápida muestra en la cual, por ejemplo, podemos ver aquí en la cual hay una sección en la cual precisamente está enfocado dentro del aspecto de OEMs, o también contra manufacturers, pero a fin de cuentas tenemos lo que es el PAT System, y que obviamente lo que también quería presentárselos es la forma en la cual, de una manera compacta, obviamente en el espacio, la forma en la cual se trabaja, y que obviamente el tema, como les decía, a través de un rollo, diferentes aplicaciones de cinturones, y obviamente el hecho de que teniendo el layout podemos hacer la compresión y la aplicación del cinturón como tal en este aspecto. Aquí lo importante también que mencionaba era precisamente el tablero. Si recuerdan, que una parte importante es todo lo que implica el no tener una tabla como tal. Y cuando no lo utilizan, están ocupando un espacio en otro lado. Esos son módulos de un pie cuadrado que puedo armar o desarmar y quitarlos y no me quita tanto espacio. Entonces, conjuntamente, obviamente, el hecho de poder tener el tablero modular, los accesorios, el arnés, la forma de hacer la aplicación de manera automática como en las que vimos, y también en la labor, por ejemplo, repetitiva, a través de, por ejemplo, herramientas como esta en las cuales hace la aplicación de los ferrules por rollo y obviamente la inserción y me hace más ágil este tipo de labores. Conjuntamente, tanto conectividad como agrupamiento y obviamente el acomodo del layout, la idea es de que sean precisamente diferenciales en los cuales se justifique por la producción, por el nivel de trabajo que se tenga con sus clientes y que obviamente esto pueda reflejarse precisamente en ser más competitivos, en que podamos ser más
incumbentes dentro de la cadena de valor y sobre todo ir ganando mayor negocio con mayor tipo de clientes, ¿de acuerdo? Esa es una de las labores. La otra que es precisamente está en la parte de todo lo que es la labor de identificación. Esa es una parte también muy importante dentro de componentes, de tarjetas, de arneses, etcétera. Pues bueno, como podemos ver, hay una variedad amplia, tanto en todo lo que son las diferentes tipos de impresoras portátiles o también de banco. Y pues bueno, también sirve que les anunciamos que vamos a lanzar una nueva gama, una nueva línea de impresoras de banco, en las cuales a través de nuestro software van a ser más versátiles, van a tener diferenciales y que van a ayudarnos precisamente a hacer labores en las cuales dentro de un tablero tengamos que hacer impresiones de cualquier tipo o para todo el cableado a través de termocontráctiles, a través de diferentes tipos de etiquetas, podamos dar ese tipo de soluciones, de componentes y de todo lo que se requiere hacer de una manera rápida y obviamente de una forma más armoniosa en ese sentido. Por favor. Como les mostraba también en la parte, por ejemplo, de el ensamble de componentes para un tablero o de todo el tablero en sí también. Entonces, como podemos ver, y es lo que les decía, el hecho de que podamos tener en una parte, en lo que son, por ejemplo, las regletas con las clemas, vean todos los ferrules que están o se pueden colocar aquí. Si los hago uno a uno, y obviamente tengo diferentes, no sé, una gama de producción de 20, 30, 100 tableros, multiplíquenlo por toda esa gama, imagínense el tiempo que me va a llevar. Nuevamente, el tiempo es dinero, literalmente, y como dicen por ahí. Lo importante es que podamos ver esto. Esto solamente en esta gama. ¿Qué hay de todo lo demás? Obviamente, componentes, diferentes conectores, terminales, inclusive, como les decía, va más a involucrar también la parte de datos a través de fibra, de cobre, switches industriales y toda la gama, por ejemplo, de control a través, por ejemplo, de PLCs, variadores de frecuencia, etcétera. Y no se diga, por ejemplo, también la parte que les decía, del VeriSafe, el Data Access Port, en dos diferentes tipos y niveles que manejamos. Entonces, todo esto en conjunto, obviamente lo que buscamos es que sea más competitivo, nuevamente, que podamos tener más elementos que puedan ser más redituables en lo que implica el trabajo y sobre todo que sean un diferencial dentro de todo lo que es la gama de proyectos que manejan ustedes. ¿De acuerdo? Acá, si me siguen, por favor. También algo que es importante desde la parte fundamental, el armado de puesta a tierra para los integradores, para los contratistas, obviamente es una parte importante que también se está generando. Tal vez no es tan vistosa, pero a fin de cuentas las plantas deben de tener una referencia muy adecuada y que obviamente sea sólida. Como vemos en la ilustración que tenemos ahí, si no tenemos la buena referencia dentro de nuestra planta, dentro de nuestra organización, vamos a tener problemas, porque a fin de cuentas todo lo que tenemos actualmente es digital, es decir, ceros y unos. Si no tenemos bien referenciado el cero, desde ahí vamos a empezar con problemas. Ahora sí, tengamos todos los componentes, maquinaria de última generación, etcétera, no va a ser y no nos va a ayudar mucho en ese sentido. En la parte de la sostenibilidad que les comentaba, tenemos también soluciones como la parte de cable clips para poder soportar precisamente cortocircuitos, fallas en los alimentadores de las plantas de cualquier tipo de industria y créanme, el hecho de que pueda contener una falla, un cortocircuito va a ser muy importante para salvaguardar tanto los bienes y por supuesto a las personas. Y complementando esto está la parte del VeriSafe, precisamente en las cuales complementa mucho la parte de sostenibilidad, en la parte de seguridad. Y ahí lo importante va a ser, por ejemplo, en estos dos aspectos, en los cuales yo si tengo voltaje, no puedo abrir el tablero, no puedo abrir el gabinete. En este caso, la idea es de que pueda apagar, pero no siempre se elimina completamente el voltaje. Vamos a ver ahí que me va a ayudar a comprobar que sea seguro abrirlo, pero por el nivel todavía me dice que no. Hay un umbral en el cual ya sea seguro abrirlo y que obviamente lo que nos va a brindar esto va a ser una forma en la cual sea visible y a través de un módulo de accesorio pueda abrirlo físicamente. Me lo bloquea mecánicamente, que independientemente que vea a través de la luz un indicativo, también físicamente me ayuda a bloquearlo y hacerlo más seguro.
¿De acuerdo? Entonces, todo esto es la forma en la cual estamos haciendo y dando este tipo de cierre con el tema del día de hoy, y vemos que todo es parte de un solo tema, el ser competitivo. Si no tenemos las referencias, si no tenemos las habilidades, si no tenemos todos los cumplimientos y normatividad, pues poco vamos a poder hacer y obviamente generar incumbencia dentro de ese mercado. Pasamos con nuestras compañeras para poder cerrar ya esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Ahora voy a compartir unos breves anuncios y después vamos a pasar a nuestra dinámica Kahoot. Si ustedes, alguien está interesado en visitar nuestro Panduit Experience Center o quieren que visitemos su planta, los podemos apoyar. En estos momentos también, pues Mariana está ahí pendiente del celular y si no pueden escribirle en otro momento. Ahí tenemos también el código QR para que lo puedan escanear. Tenemos el correo que es visitas@panduitlatam.com, nuestro WhatsApp donde pueden escribirle y bueno, ahí Mariana les va a dar soporte justamente para poder gestionar todas pues sus registros si quieren, ¿no? Como mencionaba, visitarnos o que justamente vayamos a su planta. Bueno, adicional, pues aquí, como les comentaba, les queremos compartir justamente la presentación de Juan. Si la quieren descargar y creen que les pueda ser útil, bueno, pues ahí pueden bajar justamente su presentación. Adicional también en el chat de este evento también colocamos los datos de contacto de Juan para que si tienen alguna duda en particular, bueno, lo puedan justamente contactar y le puedan mandar algún mensaje. Y adicional, también como comentaba, pues para nosotros es muy importante tenerlos actualizados, así que les hacemos la invitación para que se puedan registrar a nuestro boletín. Igual ahí va a aparecer el código QR y si no, también están las ligas en el chat para que puedan ahí estar al pendiente de absolutamente todo. Les van a llegar justamente notificaciones de todo, pues lo más actualizado para que puedan estar atentos a todas las novedades y contenido exclusivo directamente en su correo. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a la dinámica de Kahoot. Así que vamos a ver los últimos que logren entrar. Vamos a empezar. Vamos con esa primera pregunta. Así que vamos por esta. Vamos a ver. ¿Con qué herramienta se pueden aplicar cinturones en rollo a una velocidad 90 cinturones? A ver, vamos a ver, hay algunas respuestas que pueden ser. Son 10 segundos. Y bueno, la respuesta correcta que la gran mayoría lo respondió, que efectivamente era el PAD 4.0. ¿Y quieres aquí mencionar algo muy breve, Juan? Sí, muchas gracias. Básicamente la idea es que quede ustedes el tema de la aplicación automática. No solamente es algo que genera o se vea un diferencial, sino obviamente, como ven, hay labores en las cuales es muy importante, es mucho el tiempo que se toma y se pierde, valga la expresión de que se pierde, pero ese tiempo se podría invertir en otras labores. Y obviamente que pueden requerir tal vez mayor especialización o simplemente la concentración de ese activo que es la persona en otro punto. Entonces, nos libera, nos ayuda y obviamente da un poco más de certeza sobre la aplicación de una forma correcta conforme está predeterminada y tiene el setup. Gracias. Perfecto, vamos con la que sigue. Recuerden que también es importante si contestan rápido, ¿no? Eso les genera también, pues en la tabla que vayan más arriba. Vamos con nuestra segunda pregunta y la respuesta correcta era verdadero, que fue la gran mayoría. Igual, ¿quieres comentar algo breve aquí, Juan? Sí, gracias. Aquí me gusta hacer nada más el énfasis en las cuales precisamente Pandy está haciendo más proactivo en esta parte. Obviamente hay temas en los cuales nos gustaría que se pueda platicar con nosotros de esto, dada la oportunidad. Tiene que obviamente cubrir ciertos aspectos, como es lógico, a fin de cuentas, pero el desarrollo de ese tipo de situaciones, de partes, de soluciones,
por supuesto que pueden contar con nosotros y que obviamente es el enfoque y les pediría que se acerquen precisamente a mis compañeros, a su servidor, para que podamos ver y hablar directamente con el cliente. Eso es algo en lo cual sí estamos siendo todavía más proactivos para poder tener y ser más competitivos aún y también generar una posición diferente con este tipo de clientes. Gracias. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué recurso pone Panduit a disposición de la industria para saber su estado actual relacionado a sus procesos? Vamos a ver. La respuesta correcta es la roja, que igual fue la gran mayoría. Igual, Juan, ¿quieres decir algo breve? Claro, nuevamente, el que sepan que Pandit no solamente es quien les vende algo, es decir, que es a quien le envían ustedes una orden, etcétera, es todavía más allá y precisamente de parte de sus servidores el hecho de poder hacer este assessment, esta evaluación, que obviamente se plantea al cliente de una manera muy práctica, muy sencilla, con entregables muy profesionales y que pueda ser de una forma muy productiva hacia él y que obviamente a todos, no tanto a ellos por lo que pueden conseguir, a nosotros por lo que encontramos de oportunidades de negocio y también para mejorar precisamente el tipo de industria y de mercado en el cual estamos todos. Entonces, esto es algo que está también a disposición de ustedes. Nuevamente, acérquense, platíquenlo con nosotros para poder hacer esto y coordinarnos para llevar a cabo este tipo de labores. Gracias. Perfecto, vamos con la última pregunta, así es como va nuestro marcador. Es muy importante porque la última pregunta vale. Los clientes pueden contar con una evaluación para compra como parte de nuestro proceso de ingeniería de evaluación. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Bueno, la respuesta correcta es la azul, que fue la gran mayoría. Igual si quieres comentar algo breve. Sí, claro. Esto complementa lo que dije anterior, pero más que nada también va enfocado al hecho de que el cliente pueda tener los elementos, por ejemplo, de una evaluación si requiere para cierto proceso en el cual, por decir algo, me soporta ciertas condiciones que podamos acelerar. Podemos ver esto también en el laboratorio de Panduit, en el sentido de que podamos darle certeza que está adquiriendo, que está implementando la solución adecuada, no sé, por decir algo, que soporte diferentes tipos de químicos, de solventes, pueda cumplir con elementos del ambiente en el cual se está instalando, cumple con los temas de fuerza, de que soporta una determinada fuerza, corrientes, etcétera. Hay diferentes parámetros. Eso es a lo que nos referimos también concretamente, el hecho de que en ese proceso, obviamente, el hecho de poder tener una evaluación y darle certeza al cliente y a ustedes de que el performance de ese producto va a ser adecuado, está también en la mesa para todo lo que lo requieran en esta parte, sobre todo, y para este mercado. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a pasar justamente a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a leer un par. ¿Se cuenta con equipos demo para hacer pruebas de concepto con los clientes? Sí, sí, claro. Obviamente, digo, no tenemos de todo, porque son cerca de 72,000 números de parte, obviamente, pero obviamente para lo que sea y que lo que estuvimos platicando, que por ejemplo tenemos aquí en el PEC, en el Panduit Experience Center, y también tenemos unos demos de las herramientas de aplicaciones, de aplicadores para poder hacerlo en su momento. Obviamente hay que organizarlos, hay que planearlo, dado que estos demos andan por todo el país, andan por todo con mis compañeros también, entonces sería el hecho de podernos coordinar para llevar a cabo y hacer esa evaluación. Platicamos con el cliente, lo dejamos un tiempo y obviamente podemos tener la certeza de la respuesta que si es factible o no este tipo de solución para el cliente, pero cuenten con ello. Sí, ¿cómo podemos conseguir el catálogo eléctrico impreso? Pues bueno, no sé, miren, en ese aspecto ya es una modalidad de paperless, es decir, ya no se imprimen en papel como tal. Ahorita todo es a través de electrónico, es el PDF, está en la página de Panduit directamente. Si en dado caso, pues bueno, está en panduit.com, se van hasta el fondo y en el lado derecho de hasta el fondo aparece catálogos, ahí los pueden descargar. Y realmente pues ya no se imprimen porque nuevamente esa modalidad, y ese es un aspecto también de las políticas de sostenibilidad actuales, pues bueno, son ese tipo de lineamientos. Lamentablemente, por ese lado, ya los catálogos son en el modo electrónico nada más.
Pues muchísimas gracias, Juan. Creo que han sido todo por hoy. Agradecerte. No sé si quieras comentar algo antes de despedirnos. Sí, bueno, quiero agradecer a toda la gente que estuvo presente. De cualquier forma, cualquier duda, pregunta, consulta, por favor, están los medios, están los correos, está todo para podernos hacer ese tipo de conexión y que podamos platicar más a fondo. Obviamente, el deseo es de que se lleven una idea más integral de las soluciones en las cuales podemos trabajar, ya sea de manera directa, indirecta o trabajar, apoyar las labores que actualmente ustedes realizan en cualquier parte del ecosistema de Pandu. Pueden contar con ello y obviamente pues estamos a sus órdenes y pues, les agradezco mucho la participación del día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos nuevamente por asistir a este primer TechDeck 2025. Yo soy Mónica Palacios y nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.